Tardes, jóvenes. Profe. Bueno, hoy que es la última clase, quería volver sobre algunos aspectos del gas ideal que ya hemos, digamos, visto, digamos, regados a lo largo del curso, ¿verdad? Entonces quería volverlos a retomar porque me parece que son ideas fundamentales que luego pueden aparecer en otro curso, física moderna, física estadística, y es necesario identificarlos. Es casi que es uno de los objetivos del curso. Siempre que le hablen de gas ideal, tener en mente algunos resultados que nos van a permitir comparar en una situación en donde estemos trabajando con una sustancia pura, un gas real, ¿verdad? Bueno, con lo primero que voy a empezar es con la ecuación del gas ideal. Ya esto que voy a escribir, todo se ha visto, o sea, ya todo es conocido, ¿verdad? Solamente que ahora lo quiero mostrar quizás como un resumen, una síntesis. Entonces, pues empezamos viendo la ecuación de estado, ¿verdad? La ecuación de estado es P igual a RT. ¿Okay? Pero también esa ecuación también se puede escribir así: P por V es igual a N KBT. Entonces, vean que esta es la versión macro, ¿verdad? Que es a la que le dimos énfasis en el curso. Y esta es, digamos, que la versión a la escala microscópica. Entonces, esto está más del lado de estadística que del curso de términos. También podemos escribir igual en una versión, es decir, desde el punto de vista microscópico, vean que P por V también es 2/3 de N por la energía cinética. Que eso no lo vimos directamente aquí, pero pues vamos a tener las versiones de termo, P igual a RT y esta otra. Bueno, esa es la más conocida, o P igual a RT, la versión macro. Entonces está macro. Y aquí en el caso del punto de vista microscópico, tenemos esta: P es igual a ρ de KBT. En el caso de cuando queremos calcular presión. ¿Okay? Aquí le dimos énfasis a esto, ¿verdad? Pero también cuando nos pasamos al otro lado, ¿verdad?, al curso de estadística, por ejemplo, pues entonces ya dejamos de lado esto. Pues si no nos interesan las variables, esta macroscópica atómica. Entonces aquí ven que aparece la N, que es el número de moléculas, y aparece la KB, que es la constante de bolsa. También aparece el valor promedio de la energía cinética. Estos son resultados, ¿no?, que están relacionados directamente con estadística o teoría cinética. Y recuerden que la teoría cinética está dentro de la mecánica estadística. Es una teoría, es un caso particular de mecánica estadística. Ok, pero volviendo a la parte macroscópica, el gas ideal, la derivada de P respecto de V constante es igual a R sobre V. Poniéndole aquí la V pequeña, ¿verdad? Pero también es P sobre T. Y la derivada segunda, P sobre T cuadrado,
P constante es 0. Ahora la derivada de Q constante. Y la derivada segunda de V cuadrada P fija. Bueno, esas 4 derivadas son más, bueno, están relacionadas más con esta parte. También tenemos la derivada de V respecto de P. De constante, esa es CRT entre P cuadrado. O también sube sobre P. Entonces esas derivadas, aquí es sube curva, ¿verdad? Pero estamos usando el valor específico. O sea, estoy usando esta opción. Entonces, esas derivadas hay que tenerlas ahí como siempre. Cuando se habla de gas ideal, hay que pensar en esas derivadas. Porque hay algunos resultados que todavía no hemos visto, bueno, los van a ver más adelante, que están relacionados con gas ideal. No necesariamente en termodinámica, sino por ejemplo en otras áreas. Y pues es posible que salga alguna de esas derivadas. ¿Verdad? Entonces, bueno, ese es un resultado que esas derivadas tenemos que tenerlas siempre presentes. Ok, voy a quitar de aquí la parte microscópica. El resultado que tenemos aquí es el DU. ¿Cómo podría yo escribir el DU de la forma más rápida posible? Lo más sencillo, lo más compacto posible. Es un CV. Eso es lo más inmediato. Igual el DH. DH lo vamos a escribir como un CP. ¿Sí? Recuerden que estos son diferenciales exactos, ¿verdad? Entonces, si yo los integro, de este lado lo que queda es un delta U. Y la otra relación que vimos por ahí es esta. O tiende a R cuando se trata de un gas ideal. Fue lo que por ahí vimos. Saben que si es un gas ideal, esa diferencia, tomando el límite, tiende a 8.3 aproximadamente. Bueno, y el otro resultado es este, el gamma. El gamma es CP entre SV, pero también en el curso vimos que lo podemos escribir de esta manera. V sobre P multiplicado por la derivada parcial de P respecto de V cuando tengo la entropía constante. O sea, cuando tengo un proceso que se llama, habíamos dicho que se llama entropía. El gamma pues tiende al cociente CP sobre CV. O sea, si tomamos el límite. Pero de una forma más general, también para un gas ideal funciona de esta manera. Es decir, si yo tengo una relación en donde la presión es función del volumen a la entropía y puedo fijar la entropía, enseguida puedo calcular el gamma. Tengo las condiciones para calcular el gamma. ¿Sí? Lo que pasa es que en el caso de gas ideal no tenemos que recurrir tanto a esta expresión, porque ya sabemos que el gamma es una constante que depende de, digamos, de la parte macroscópica, de la parte microscópica del gas, ¿verdad? Si es monoatómico, diatómico, poliatómico, etc. Y ya todos esos gammas han sido calculados y son muy parecidos entre una familia de gases y otra. Por ejemplo, todos los gases que son diatómicos, el gamma es muy parecido. Realmente no es igual, estrictamente varía. Sin embargo, tienen un comportamiento muy similar cuando se someten a las condiciones del gas ideal. O sea, que densidad
baja y presión también muy baja, lo que llamamos el gas diluido. Entonces, pues estos cocientes realmente no necesitamos conocer la dependencia de la presión con el volumen de la energía. Es decir, en el gas ideal no tenemos que llegar ahí, sino que ya sabemos que es un límite que tiene un valor a un número, ¿no? Un número que sabemos que ese gamma siempre va a ser mayor que 1. No puede ser un valor menor a 1, al menos tiene que ser mayor que 1. Y si la temperatura es constante, o sea, si yo cambio esta S por una T, ¿qué tendría que pasar? Que gamma tiene que valer ¿cuánto? ¿Qué pasa si no es un proceso entrópico, sino que es un proceso isotérmico? Gamma tiene que valer ¿cuánto? 1, ¿verdad? Bueno. Y también están las derivadas de las capacidades caloríficas. Entonces, pues ya sabemos que son 0. Entonces, por ejemplo, la derivada del CV entre CP, digo, entre V, manteniendo T constante, voy a hacer la V curva para que sea todo igual, esa es 0. Y la derivada del CP, T constante, esa es 0. Y si es un proceso diabático reversible, tenemos un proceso diabático reversible, pues la ecuación en la que tenemos que pensar enseguida es esta. Gamma de V sobre V es igual a menos de T sobre V. Ya, pues de ahí ya sabemos que aparecen otras ecuaciones. El proceso diabático está la primera. Cuando se integra, eso me lleva a P por V a la gamma igual a una constante. Pero también tenemos otro par de ecuaciones por ahí. Que sería esta, P sobre P es menos gamma menos 1 de V sobre V. Esa es la ecuación 2, digamos, de un proceso adiabático reversible. Y la 3 es de T sobre T, es igual a gamma menos 1 entre gamma, que es de P entre P. Y otra vez, si se integran, ¿verdad? Si se integran, esta me lleva, la número 2, me lleva al resultado conocido de física 2, ¿verdad? P por V a la gamma menos 1. Igual a una constante. Y la 3 me lleva a la relación P a la gamma, T a la 1 menos gamma, es igual a la constante. El proceso diabático también reversible. Solamente que pues aquí las vemos más general, porque recuerden que esto también me podría servir para casi la real. Ahora mismo no lo estamos enfocando en la real, pero también esto es, digamos, una forma más general. Ya les explico. Ok, entonces, otras dos ecuaciones de gas ideal que tenemos que tener presentes es la de la isotermia. Algunas veces, por ejemplo, hay en los exámenes, ¿verdad? De maestría, a veces le dicen, hacen preguntas así como esta: escriba la ecuación, escriba la ley de hoy en la versión. Entonces, ahí básicamente lo que le está diciendo es que escriba una ecuación de las isotermas. Pues el resultado más compacto es dP de V es igual a menos P sobre V. Esto es para las isotermas.
Y en el caso de las adiabáticas, pues entonces vean que aquí lo que cambia es que hay un gamma, ¿verdad? Que precisamente ese gamma es mayor que 1. Entonces, el otro resultado que vimos desde el principio del curso es que kappa, la compresibilidad, es menos 1 sobre T. Beta es 1 sobre T. Este resultado en particular, 1 sobre T para gas ideal, va a ser para ustedes que tengan estadística, ¿verdad? Empiecen a estudiar la parte de la distribución de las energías. Así que se lo van a encontrar mucho. Recuerden que 1 sobre T también es nuestro famoso factor integrante. Por ahí se ha deducido, se han trabajado en termodinámica, lo han deducido a través de diferentes aproximaciones. El primero fue Clausius, que simplemente lo que hizo fue dividir entre T para hacer que el diferencial fuera exacto. Pero más adelante otros hicieron unas aproximaciones más elaboradas en donde ese factor integrante queda a su vez en función de otras variables. Era un caso más general, que era lo que se había visto, lo que yo comenté aquí de la teoría de Caraglioni. Logró escribir el factor integrante a la t como función de otras variables. Entonces, esas variables, pues, habría que ver el sistema termodinámico en cuestión, pero lo que nosotros dijimos es que pues, el desarrollo que hizo Caraglioni es demasiado abstracto, ¿verdad? Está muy generalizado y no ha sido tan útil en termodinámica. Quizás más adelante, cuando aparezcan otros modelos físicos, ¿verdad? En alguno de estos siglos venideros, es posible que esa aproximación que hace, ¿verdad? Sea útil para otra teoría. Pero ahora mismo, pues no. Ok, entonces el kappa, el beta, ese beta va a aparecer en estadística. Pues las ecuaciones más generales de las adiabáticas, independientes del gamma, ¿verdad? Yo quiero el gas ideal, escribir las ecuaciones adiabáticas, pero en donde no nos interesa el gamma. Sí, donde el gamma no, si no nos interesa la atomicidad del gas, que sea monotómico o diatómico, sino que ya en su forma general son estas. T entre T0, esta anotación es de temperatura 2, temperatura 1, temperatura final, temperatura inicial, a 5 metros, 5 a la T, T0, esto es igual a 1,0, entre 1 a la 5 tercios. O también esta T entre T0 a la 3 medios es igual a V0 Bueno, esos son algunos resultados. Cuando le mencionen algo referente al gas ideal. Por supuesto, aquí no estoy dando las funciones de estado, ¿verdad? También el gas ideal tiene, bueno, ya la U la dijimos, ya la forma de la U la dijimos. También hay una expresión para la entropía y hay una expresión para la función térmica, en este caso la entalpía, y para la F, la función de Helmholtz, la G, la función de Gibbs, el potencial químico. Recuerden que el potencial químico hace las veces de variable macroscópica o de variable de estado, dependiendo como uno dependiendo de ¿cómo se dice? Las variables con las que esté asociada
Pues este es como un híbrido, ¿verdad? El potencial químico algunas veces se ve como una variable macroscópica, como si fuera presión, volumen, ¿no? Temperatura, y algunas otras veces se comporta como la U, la S, la H, ¿okay? Dependiendo del sistema termodinámico del estudio. Por ahí también va a aparecer en estadística, más adelante. Y ahí se va a estudiar ya desde el punto de vista microscópico. Ya cuando lo tenemos asociado directamente con la N, el número de moléculas, y con la Kb, que es la constante de bolsa. Nosotros aquí lo que vimos de potencial químico, pues fue trabajando con las ecuaciones de Maxwell, las relaciones de Maxwell y los potenciales termodinámicos. Así que, sobre todo, nos interesa como una variable microscópica. O sea, la termodinámica está más del lado de las variables macroscópicas que de la variable de estado. La otra cosa es muy importante, la energía interna, ya lo dije por ahí, dije que era esta forma que tenía, CV por T, es la forma más compacta para el gas ideal. Recuerden, jóvenes, que siempre que pensemos en un gas real, enseguida hay que pensar en que aquí hay un signo menos. Y hay un término aquí, por ejemplo, Van der Waals, que tiene una forma así, A sobre Q. Entonces, en general, cualquier sustancia real o cualquier ecuación real, de un gas real, va a tener un término restando el gas ideal. Siempre va a ser así, porque los gases reales no están en condiciones definidas. Entonces, las interacciones entre las moléculas, sí, ¿cómo se dice? Hay que tenerlas en cuenta. Así que la energía interna para un gas en condiciones reales siempre va a ser menor que la energía interna del gas ideal. ¿Okay? Entonces, todos los gases reales tienen un término CV por T. ¿Cuál es la diferencia con el caso del gas ideal? Bueno, que en el gas ideal el CV es una constante. Y en el caso de un gas real, el CV va a depender de la temperatura, por ejemplo, o posiblemente dependa de la presión. Eso ya está relacionado con las condiciones del experimento. Puede ser que sea un sistema termodinámico a presión constante o volumen constante, pero ese CV va a ser una función de algo. O en el caso del H, ese sea es del H, el CP va a ser una función de algo. ¿Okay? No es constante. Entonces vean esto, ¿verdad? Esto es fundamental. Siempre que piensen en un gas real, Van der Waals o Bertel o lo que sea, enseguida imagínense, para la energía interna es el gas ideal menos un término. Ese otro término va a cambiar dependiendo de los parámetros que tenga la ecuación, ¿verdad? En el caso de Van der Waals es A sobre V. En el caso de otra ecuación puede ser que varíe, puede ser que aquí haya un cuadrado, no sé, una raíz, dependiendo de la dimensionalidad de la ecuación que está. Pero siempre va a haber un término que resta al término más sencillo del gas ideal. Bueno, en el caso de los jacobianos, fue lo que mandé en esa clase de la semana pasada. Bueno, este era el resumen que quería hacerles de gas ideal. Vamos ahora a pasarnos a jacobianos. En el caso de los jacobianos, bueno, ya ustedes vieron que es un método más matemático que físico, ¿no? Se usan directamente
directamente las propiedades del jacobiano para calcular esas derivadas. Entonces, la ventaja que tiene es que el jacobiano pues le dice si la derivada converge a un valor finito, ¿no?, que tiene que estar expresado en términos de coeficientes, o si no, si por el contrario diverge. O sea, si esa derivada me va a dar infinito, por ejemplo, o menos infinito. Entonces, el método de los jacobianos es básicamente utilizar las propiedades más importantes del jacobiano. Dice que tiene muchas. Entonces, el jacobiano, la que me interesa, voy a utilizar es primero la definición del determinante, ¿no? Es decir, siempre que yo quiero resolver una derivada por jacobianos, tengo que pensar en esto, ¿verdad? Tengo una variable macroscópica que es una función de u y y una función de u, pues entonces esa u y esa v no necesariamente es energía interna del volumen, sino que son dos variables a su vez, ¿verdad?, que están relacionadas con la dependencia de x y y. Podría ser que lo sean, o sea, no, pero que no las puse aquí con para darles ese significado. Lo que quiero es definir el jacobiano como tal, que es un determinante de estas derivadas. La derivada de x respecto de u constante, la derivada de y respecto de u constante, la derivada de x respecto de u constante, y la derivada de y respecto de v constante. Vean la simetría de la. Vean, es vu. Entonces aquí pues simplemente hacemos aquello de la definición del determinante ABC D. Lo que hago es que multiplico A por D menos C por D. Y se supone que eso tiene que ser un valor que me tiene que, lo podemos poner en esta notación, derivada de XY y derivada de. Pues cuando uno resuelve una derivada por jacobianos, tiene que partir de aquí, ¿verdad? Y la otra propiedad que se usa a menudo es la propiedad de la regla de la cadena. La regla de la cadena es la propiedad simple. Y también hay otras propiedades, por ejemplo, en este caso. Bueno, voy a borrar por aquí. Dice que calcula la derivada parcial de t respecto de p. Esa constante. Esas eran las derivadas que en la clase decía que son esas derivadas raras, ¿verdad? Y cuando se la ponen a uno de pronto, por más fórmulas que tenga los capítulos anteriores, como que uno se queda pegado, porque uno no está acostumbrado a ver la T arriba, ¿verdad? Por lo general aquí está la U, ¿verdad? La S, o la P o la V, pero la T no. Entonces, si yo voy a buscar ahí, a devolverme en los capítulos, a ver qué encuentro para intentar calcular esa derivada, me voy a encontrar con problemas. O sea, voy a tener problemas porque el libro no me va a dar una fórmula para derivar eso. Hay algo parecido por ahí que se vio cuando vimos los experimentos clásicos, ¿verdad? El experimento de T. Thompson y el experimento de Isaac, que le relacionaban esos experimentos con estas derivadas, no sé si recuerdan, pero no había
un método para calcularla directamente. Bueno, resulta que esta derivada se puede hacer relativamente sencilla si yo la escribo en términos de jacobianos, ¿verdad? Entonces, vean que en términos de jacobianos yo la puedo poner de esta manera. Puedo usar la definición del jacobiano para escribirla así: derivada parcial de TS, derivada parcial de TS. Claro, tiene uno que ver eso, ¿verdad? Tiene uno que ver que la variable que fija, está fija, uno la puede, digamos que, compartir en el numerador y el denominador. Enseguida que ya ve eso, pues entonces esto lo puedo poner de esta manera: derivada parcial de S, derivada parcial de T, ¿verdad? Y abajo, derivada parcial de TS, derivada parcial de T. ¿Sí? ¿Ok? Ahí lo que estoy usando es una... lo que hago es que meto este término, ¿verdad? El PT y el PT. Porque ya ahora sé, ya esto es conocido. Eso es... vamos a acomodarlo. Eso me queda así. Esto es, lo de arriba sería menos la derivada parcial de S respecto de P, T. ¿No? Y esto es la derivada parcial de S respecto de TP. Claro, aquí hay algunas cositas que estamos, que hay que saber, ¿verdad? No, para usar jacobianos hay que tener las relaciones de Maxwell, por ejemplo, porque algunas veces le sale alguna derivada que uno simplemente la cambia por la identidad y ya ahí resuelve. Entonces aquí es importante tenerlas, es decir, todas esas derivadas que hemos tenido que calcular por ahí, ¿verdad? A lo largo del curso, ojalá tenerlas como una lista ahí, porque en algún momento le sale una y uno dice, ah, mira, la derivada de U con respecto a P con T constante. Ah, esa es una ecuación de energía. O la derivada de P respecto de V, S constante. Esa es una de las relaciones de Maxwell. Ya aquí no nos interesa tanto si es del criterio de exactitud o de dónde viene. Ya no, porque ya sabemos que se obtuvieron de ahí. Lo que queremos es ver qué le hacemos a esa derivada para ver si la podemos escribir en términos de los coeficientes. Una serie de operaciones de coeficientes ya conocidos: kappa, beta, el alfa, etc. CP, CV. Y bueno, esta de aquí yo la puedo cambiar por esta derivada parcial de V respecto de TP, Maxwell, y esta de aquí abajo la cambié por derivada, no mentira, esa la dejo igual, derivada de S respecto de T. Esa la dejé igual. ¿Por qué la dejé igual? Bueno, porque esa es conocida, ese es el capítulo 8, el resultado que tuvimos ahí. Y esto de aquí arriba es conocido, ya, ¿verdad? Porque esto es beta 1. Y abajo, esto, capítulo 8, eran las relaciones de la entropía con CP y con CU. Esta es CP. Vean que cuando acomodo esto me queda beta V por T dividido entre CP. Y todos son coeficientes. ¿No? Todos son coeficientes, quiere decir que esta relación, esa derivada, perdón, bajo ninguna circunstancia, tiene que llevarme a un valor finito. Y claro, este es un resultado general. Ahora la cosa es, bueno, si es un gas real, muy probablemente CP es una función de T y P. Si es un gas ideal, este CP es constante. Si fuera un gas ideal, por ejemplo, esto es una constante.
La temperatura va a cambiar dependiendo de la situación. Bueno, esto es lo técnico, esto es una constante. Pero todo se puede medir. O sea, ven que la operación, el cociente está definido en términos de coeficientes y variables macroscópicas. Esto tiende a un valor finito, o sea, conveniente. La forma general es esta. Ahora, pueden decir, bueno, aplíquelo al gas ideal. Aplíquelo al gas ideal. ¿Qué habría que hacer en ella? Lo único que habría que hacer es cambiar la beta. Bueno, uno podría meter aquí la ecuación de estado, ¿no? Dependiendo de lo que tenga. Pero ya yo sé aquí, por ejemplo, que beta es 1 sobre t. Entonces, este t se cancelaría con este t y me queda nada más v sobre ct. Y si le dan datos, ¿verdad? Uno podría aquí utilizar la ecuación de la señal. V es igual a RT. Entonces, esto lo pondría como RT. P por CP. Pues ahí lo va cambiando, ¿verdad? Lo va despejando la variable que necesite. Depende de los datos. Aquí no estoy poniendo datos. Pero ya sé que le digo, bueno, el volumen la derivada. Ya me tendría que decir que se trata de gas X dado, ¿verdad? Que se conoce el valor de CP, se conoce R, bueno, la R es una constante. Le dan, podrían decirle, etc. Pero sí a lo que quiero llegar es que sí se puede calcular la. O sea, no es cero. ¿Okay? Pues, habría que ver, digamos, si devolviéndonos con lo que se vio en el capítulo, ejemplo 4, si uno podría de alguna manera usar la regla cíclica para tratar de escribir esa derivada en términos de otras dos. Lo más probable es que sí. Recuerden que la regla cíclica es un producto de tres derivadas y eso me tiene que dar menos 1. Algunas veces me han preguntado, pero profesor, ¿cómo se le ocurre a uno? ¿Qué variables están en juego? No. Si usted se sabe la regla cíclica, usted define quién es la variable X, Y y Z. Y cualquier derivada que usted tenga por ahí, la podría intentar escribir con la regla cíclica. Porque sabemos que el producto de las tres me va a dar menos 1. Entonces, otra vez irse por ahí, ¿verdad? Intentar escribir esto como una regla cíclica y tratar de acomodarlo, despejar convenientemente, ¿verdad? A ver qué le puedo hacer a esas otras dos derivadas. Pero vean que aquí el jacobiano le simplifica la situación, porque no le dice que pase por la regla cíclica, sino que yo lo que estoy usando es la definición del jacobiano. ¿Ven? O sea, yo aquí simplemente puse la definición del jacobiano. Solamente que convenientemente, ¿verdad? Con lo que vimos la clase pasada, uso la S como una variable común en el numerador y el denominador. Y a partir de ahí, una vez que ya planteé eso, me voy por ahí usando el resto de las propiedades. Pero vean que arranqué de una definición matemática. O sea, aquí no tuve ninguna, ¿cómo se dice? No estoy usando ningún postulado. La primera ley ni la segunda ley. Simplemente estoy tratando de ver cómo relaciono esas variables. Pues ven que el jacobiano es medio, ¿verdad? Es decir, si usted lo plantea matemáticamente bien y continúa, ¿verdad? Avanza, puede ir transformando esas relaciones arriba y abajo, numerador y denominador, y llega a un resultado, ¿verdad? De otra forma sería devolverse al capítulo 4, ¿verdad? E intentar usar la regla cíclica para ver qué otra información puede sacar. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta de eso.
Por ejemplo, este. En este otro caso, me dan esta derivada. La derivada de S respecto de T. V constante. Vamos por el mismo camino, ¿verdad? Y la variable que fija es la variable común en el denominador, ¿no? Así que el jacobiano de esto sería la derivada de S V entre la derivada de T. Ahí no hay nada de física. Es a lo que quiero llegar. O sea, simplemente estoy aplicando una. Y ahora sí, el paso siguiente, a partir de aquí, avanzo. Entonces ya ahora yo digo, bueno, entonces yo esto lo puedo poner así, derivada parcial de SV entre la derivada parcial de TP, y eso lo divido de la derivada parcial de V entre la derivada parcial de, ¿qué me falta aquí? TP, ¿verdad? O sea, lo que hice fue que convenientemente metí este factor. Ya por ahí, pues entonces puedo simplificar esto. Se puede, bueno, de aquí yo voy a pasar, se lo dejo para que ustedes lo hagan. Esto queda así, 1 entre kappa 1, multiplicado por la derivada parcial de SV entre la derivada parcial de TP. Entonces, bueno, les dejo ahí para que vean a ver qué fue lo que hice. Pero la derivada, hasta aquí todavía no sé qué va a pasar, ¿verdad? Porque todavía tengo que ver qué pasa con esas derivadas, a qué me llevo. Ya que hay un término que converge, pero no me sirve de mucho, porque todavía necesito ver qué pasa con eso. Pero yo ahí vuelvo y le aplico la definición del jacobiano. Me queda 1 entre kappa 1, y sería entonces la derivada parcial de S respecto de T, P, por la derivada parcial de V respecto de PT, usando el jacobiano, la definición, ¿verdad? Menos la derivada parcial de S respecto de PT por la derivada parcial de V respecto de T. El determinante. Con las variables puestas en la posición correcta. Ven que es ds de TP, dv de PT, PT, ¿verdad? Y veanlo aquí al revés, TP. En la simetría, aquí está. Entonces esto me queda menos 1 entre kappa V. Y esto de aquí, este resultado es conocido. Ya lo usamos en el ejemplo anterior, ¿verdad? ¿Qué sería este resultado? Menos EP entre T. Y este de aquí es, bueno, aquí más o menos. Y aquí es menos kappa 1. ¿Ven? O sea, esta derivada es conocida. Esta también, ¿verdad? Este es capítulo 2. Este es capítulo 8. Y esta de aquí. Esta es menos la derivada parcial de V respecto de TP. Esto es Maxwell. Y aquí me queda derivada de V respecto de TP. ¿Sí? Ven el cambio que hice, ¿verdad? Aquí esto es por Maxwell. El maravilloso Maxwell. Y entonces lo que me queda es entonces ahora que la derivada de S respecto de TP
es entonces 1 entre kappa V y me queda menos CP entre T kappa V y ahí me queda menos más y me quedaría entonces la derivada parcial de V respecto de T, son dos términos iguales, entonces queda al cuadrado. Y es conocida también, ¿verdad? Esto es kappa V. Digo, beta V. Entonces, al final, yo voy a multiplicar esto por esto y esto y esto. Menos más, se cancela los kappa V, queda CP. Y aquí me quedaría menos. Y ahí había menos, ¿verdad? Ahí dejé botado. Digo, puse un menos de más. A ver qué hice. Es un más ahí. Aquí es un más. Y aquí es sin el menos. Y aquí sin el menos. Hago menos, me queda más. Entonces me queda eso. ¿Ok? Beta cuadrado. Ven que el resultado de esa derivada está escrito en términos, otra vez, de coeficientes, ¿verdad? El CP, el beta, el kappa y variables macroscópicas que se pueden medir. La T y la U. Por tanto, está derivada con B. Con B a un valor, ¿verdad? Lo que pasa es que pues aquí habría que ver si es el gas real o si, por ejemplo, es un gas real. Entonces uno conoce beta o conoce el kappa concretamente, los números, ¿verdad? Si fuera un problema para darle un valor a esa variable. Recuerden que ese es uno de los problemas más importantes en termodinámica, ¿verdad? Poder darle un valor, o sea, poder decidir sobre una derivada, qué pasa con ella, ¿verdad? Si converge, o sea, si converge a un valor finito, en cuyo caso tiene un sentido físico asociado a un sistema termodinámico, o si por el contrario esa derivada diverge, es infinito, es menos infinito, lo que estaría diciendo que no, esa derivada, con las variables como se escogieron, y las posiciones que se colocaron en la derivada, no lleva a ningún resultado que tenga un significado físico para un sistema termodinámico. Entonces, ese es uno de los problemas que la termodinámica clásica históricamente le dio énfasis en resolver. Toda esa familia, ese montón de derivadas que comenzaron a aparecer, lo que querían era ver, es decir, ¿y esta derivada qué significa? ¿La puedo escribir en términos de coeficientes que pueda medir en el laboratorio? ¿O simplemente, como puse las variables en el orden que las puse, no llego a nada? O sea, no está asociado con un sistema físico conocido, que es el caso cuando una derivada de estas diverge. Por ejemplo, ¿qué pasa? Si yo quiero hacer la derivada de G, ¿verdad? G que es la variable de estado de Gibbs, con respecto a, no sé, a la entropía. ¿Okay? Y quiero mantener fija otra variable de estado. Voy a poner la H. Claro, ¿y esto qué me dará? ¿Dará cero? ¿Dará infinito? ¿Menos infinito? O por el contrario, puede escribirse en términos de beta, kappa, alfa. Bueno, ahí entonces hay que entrar en juego. Para eso es la definición de la. Y ya yo por ahí les había dado una clase, las dependencias usuales, ¿verdad? De estas funciones. Por ejemplo, H depende de P y T. Entonces uno aquí, cuando le ponen estas variables, uno intentaría asociarlas con P y T, la G y la H, para tratar de escribir algo así.
¿verdad? O tratar de escribir la definición del jacobiano. Pues ahí es donde viene el asunto de jugar con las variables, para ver de qué manera matemáticamente, o sea, no basada en ningún principio físico, la puedo poner de esta forma o de esta forma. ¿Verdad? Y a partir de ahí comenzar a ver qué significa cada una de esas derivadas. Son las ecuaciones de energía, son las ecuaciones de los coeficientes de las capacidades de 8, ¿verdad? Esa ley. Por ejemplo, esta otra, se las dejo para que la hagan. Esta es STV, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a borrar por aquí. Por ejemplo, esto. ¿Qué pasa si le dicen que calculen DT? Que todo lo mismo. DT, pero ahora le cambio la V por la H. ¿Qué pasaría con esa derivada? Bueno, esa... A mí me dio CP. La respuesta es CP entre T por 1 menos beta. Eso se lo dejo. Ustedes lo hagan. Es casi algo, ¿no? CP es constante. Y aquí quedaría T menos beta. Y beta es 1 sobre T. Sería CP. T menos. Sí. Sí. No. Porque sería 1 sobre T. Y aquí sería T cuadrado. Ok, entonces, ¿qué pasa aquí? Que bueno, va a quedar CP. Tanto esto es CP sobre 0. Entonces, en el caso del gas ideal, esa derivada, cuando yo derivo la entropía respecto a T, y tengo la entropía fija, tiende a más. O sea que gas ideal. Pero puede ser que en gas real, no, que ya entonces el beta tiene otra forma, y el CP muy probablemente es función de T o de P, o de ambas, ¿sí? Depende del sistema. Pero ya esto podría ser cero, pero no nivel. Entonces, en el caso del gas ideal, este sería otro resultado del gas ideal. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si cambio la H por la E? Es decir, quito la entalpía y pongo la energía libre de Gibbs. Eso. Entonces, ven que son un montón de derivadas. Y realmente uno pues, nunca las calcula. Es decir, yo nunca las he hecho todas, ni me las sé, ¿verdad? Es decir, saber esto de memoria no tiene sentido tampoco, ¿verdad? La idea es entender cómo uno cómo puede obtener esa derivada a través de los métodos que contigo. Eso es como mecánica, ¿verdad? Le enseñaron a resolver un problema con cinemática y luego le dicen, no, ese mismo problema se puede hacer con Newton, nada más que póngale ahora peso a la piedra y póngale fricción. Okay, entonces, es otro punto de vista. Y luego le dicen, no, olvídese de eso, suponga que el sistema está aislado, entonces use conservación de la energía. Entonces, se va cambiando, ¿verdad?
diferentes puntos de vista para ver el problema, digamos, desde diferentes ángulos. Decirlo de alguna manera. Aquí pasa lo mismo, estas derivadas, a mí se me olvida, hay veces y ya la calculé, o hay veces digo yo, ¿dónde la vi? ¿La vi con la primera ley o estaba más adelante o salió de los jacobianos? Porque vea que el jacobiano no le dice a usted nada de la parte física del problema. Lo que le dice es, lo que le da es un método para que usted pueda escribir esa derivada en términos de otras, ¿verdad? Y calcularlo. Y ahí le dice si diverge o qué. Pero el jacobiano no en ningún momento le dice nada acerca de las propiedades físicas de las variables. Bueno, hay muchas derivadas interesantes de este material. No podría ser que le pidan que, o sea, no necesariamente tienen que usar siempre el jacobiano. Esa es otra cosa que hemos dicho. Es decir, el jacobiano, si le pone una derivada de esa, si el jacobiano uno no logra acomodar las variables o no ve nada que le permita avanzar, entonces devuélvase, inténtelo por potenciales, que es otra opción, ¿verdad? Siempre tenemos la opción de los potenciales. Por ejemplo, este caso. Esta derivada de h respecto de u, ese constante. Esa, por ejemplo. Esa, si uno le intenta aplicar jacobiano, cuesta jugar con las variables aquí. Es decir, hay que ponerse ahí un rato a ver cómo lo escribe de manera de que tenga un cociente que le permita avanzar. Avanzar es que llegue a derivadas que usted las pueda cambiar por algo. Sin embargo, por ejemplo, por jacobianos, digo, por potenciales, yo sé que du es P de S menos P de V. Que es el segundo principio, el primer y segundo principio combinados. Y el DH, yo sé que es P de S menos V de P. Entonces, ¿qué hago ahí? Bueno, lo que voy a hacer es que voy a hacer el cociente y fijo la variable S. Ya lo estoy viendo aquí. Yo lo que hago aquí es que escribo esto así, DH, fijo la S, eso se puede hacer. Entonces aquí arriba me queda TDS más V. ¿Verdad? Y aquí me queda abajo TDS menos P. Y esto multiplicado por la derivada parcial de P respecto de VS. O sea, lo que hice fue que dividí convenientemente por el dv, ¿verdad? Arriba y abajo. ¿Sí?
Y esto es R, ¿verdad? Porque me está diciendo que es un proceso con la propia constante. Entonces lo que me va a quedar es menos V sobre P, derivada parcial de P, respecto de S. Y aquí, pues, aplico la regla de la cadena. Me queda dp dt, S constante, dt dv, S constante. Esto es regla de la cadena. Y esta es una de las relaciones de Maxwell. Es conocida. Y esta también. Son relaciones de Maxwell. Ok. Bueno, eso se puede escribir así. Vean que ahí está uno todavía pegado, ¿verdad? Sí, todavía ahí no. Esta derivada, por ejemplo, no. Aunque son temas que tengo que replantearlas. Así que el DS, vamos a ver, esta sería esta, y el DS de VP. Esta es más, ¿verdad? Y esta aquí, DS, la derivada parcial de S respecto de V. Negativo aquí. Entonces, bueno, yo las cambio por estas dos y esas ya las puedo calcular. O sea, ya esas sí las puedo sacar. ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo una expresión, tengo una ecuación TDS. Tengo esta ecuación. O sea, ya, yo cambié esto por Maxwell, ¿verdad? Esta por esta y esta por esta. Y ahora yo tengo esta ecuación. TDS es una de las ecuaciones del capítulo CP entre beta V de V más CV kappa entre beta de P. Esa es una de las ecuaciones TDS. Entonces, claro, yo necesito, por ejemplo, formar esta ecuación, el ds de VP. Y aquí ya tengo el ds, y lo que hago simplemente es que paso la t para acá dividir. ¿Okay? Y ahora lo que hago es que necesito dividir entre 1. Entonces, esta ecuación, ordenadamente, en el siguiente paso, la divido entre 1. Entonces me quedaría CP, beta V, DV, entre T por DV, más CV, kappa, beta T, TP, DV. Así. Y entonces aquí ahora lo que hago es que en el siguiente paso, primer paso, segundo paso, tercer paso, cambio las derivadas parciales y fijo la variable que me interesa, que es la P. Y ahí obtengo ya esa derivada. Quiere decir que ya está la maté. Ya la tengo lista. Esta es una de Maxwell, la pasé aquí. Y esta otra también le puedo hacer lo mismo. Lo que hago ahora es que, ¿cómo se llama? Divido esta misma entre P. ¿Ok? O sea, vean que aquí está el DS. Entonces lo que hago es que divido no entre V, sino entre P. Y fijo la V. Y no la P. Y vuelvo a hacer lo mismo.
Ven, aquí yo no estoy usando, ¿cómo se llama? Jacobianos. O sea, me fui por los potenciales. Lo que hice fue que veo el cociente y lo intento reproducir. O sea, reproducir es, hago el cociente de los diferenciales, cambio las derivadas rectas por derivadas curvas, fijando una variable que es conocida porque ya me la están dando. Me están diciendo que calcule esto, entonces yo sé que tengo que fijarla S. Y a partir de aquí, estos diferenciales se van y me queda esta relación. Y ahora, paso siguiente, apliqué regla a la cadena y por ahí me voy, ¿verdad? Y uso una de las relaciones TDS para entonces hallar estas derivadas. ¿Es el único camino para resolver el problema? No. Aquí uno podría intentar hacerlo directamente usando la definición de la jacobiana. O habría otro método. Puede ser que haya otro método. Estas derivadas se pueden calcular de diferentes formas, pero si tiene uno que apoyarse en alguna ecuación o ecuaciones básicas para ir haciendo el proceso hasta llegar a un resultado. En este caso, esta derivada, la de h con respecto a u manteniendo ese constante, lo que da al final es gamma. Vean ustedes esta derivada. ¿Quién? No hay forma de que uno se lo vaya a imaginar. Que la derivada de h con u manteniendo la s fija me da el gamma. En el caso del gas ideal sería la constante. ¿Okay? Entonces ven que esta derivada no diverge, porque aunque en el caso límite, que es el gas ideal, me va a dar un número. Y para el caso de gases reales, pues menos, ¿no? Porque gamma va a tener siempre el valor. ¿Okay? Ya en este caso. Qué interesante. Ahora, uno puede rotar las variables también. ¿Qué pasa si uno rota las variables y cambia la posición? Que la ponga así, derivada parcial de S respecto de H, como afuera. ¿Qué pasa con esto? Así. Bueno, habría que ver, hay que calcularla, ya sea usando jacobianos, tratando de escribir esto en términos de un cociente de derivadas, o tratando de utilizar los potenciales para tratar de formar la operación y avanzar. Entonces vean que la familia de derivadas es enorme, es gigantesca, ¿verdad? O sea, realmente no sé cuántas son muchas, porque hay muchas posibilidades de combinar las variables de estado que conocemos con las variables macroscópicas. Por lo menos PVT, no solo PVT, el sistema hidrostático, ya ahí salen un montón de derivadas. Más todas las derivadas que no hemos calculado, por ejemplo, el alambre, el dieléctrico, el imán, la película de jabón. O sea, todas tienen en juego variables termodinámicas que se pueden asociar con las variables de estado. Okay, entonces vean que la cantidad de derivadas es enorme. Y muchas de ellas, pues, divergen. Entonces, muchas de ellas no tienen un significado físico concreto. Simplemente divergen porque no están asociadas o no hay una medición que lleve a un dato, a un valor finito de esa derivada. Bueno, yo comenté en la clase de la vez pasada los cambios de fase. Para efectos del examen, jóvenes, el cambio de fase, lo que se va a evaluar es la primera sección del capítulo 10, únicamente. ¿Verdad? Entonces, ahí lo que viene, básicamente es la ecuación de Clapeyron, que es la más sencilla. Yo comenté por ahí también las ecuaciones de Ehrenfest, que son las ecuaciones, digamos, de cambios de fase de segundo orden, pero eso no va a venir ningún problema de eso, con la ecuación de Ehrenfest.
Bueno, con respecto a la ya hacer algunos conceptos de la tercera ley de la termodinámica. La tercera ley, básicamente, desde el punto de vista matemático, es una teoría de límites. Sí. El que propuso la tercera ley era Nernst. Se dio cuenta de que toda la termodinámica conocida hasta ese momento, estamos hablando de 1915, 1920, se podía someter o poner a prueba con una nueva teoría de límites que básicamente era la tercera ley de la termodinámica. Es decir, una vez que Nernst vio la idea de la tercera ley de la termodinámica, se preguntó, okay, ¿qué pasa con los resultados que ya tenemos, que son conocidos? ¿Qué pasa cuando se ponen a prueba con el límite cuando t tiende a cero? O sea, cuando se intenta llegar o estar cerca o en las proximidades del cero. Recuerden que se usa la notación del límite porque la temperatura tiende a cero, se acerca a las proximidades del cero absoluto, pero t nunca es igual a cero. Entonces, poner t igual a cero en las ecuaciones de la tercera ley es un error, porque realmente el cero absoluto no se ha confirmado experimentalmente. Así que para mantener todo de acuerdo a lo que se sabe experimentalmente, se trabaja con una teoría de límites, haciendo que t tienda a cero, pero que no sea igual a cero. ¿Okay? Entonces, Nernst lo que hizo fue que los resultados que ya conocía de la termodinámica en ese momento, las ecuaciones que ya se conocían, las puso a prueba. Es decir, puso a esa ecuación, la recalculó, sometiéndola a un límite cuando t tiende a cero. Y pegó, es decir, encontró resultados nuevos que no divergen, o sea, que arrojan un resultado concreto, es decir, un valor finito, que no se habían visto experimentalmente. Entonces, digamos, el gran aporte de Nernst fue ese. Una vez que se da cuenta del resultado de la tercera ley, se devuelve. Vamos a ver qué pasa con tal ecuación cuando la sometemos al límite que t tiende a cero. ¿Verdad? Y algunas divergen y otras no. Es decir, otras aportaron resultados teóricos, ¿verdad?, que no se habían visto, que posteriormente se comprobaron experimentalmente. La tercera ley de la termodinámica tiene más actualmente, es decir, para los que están haciendo investigación de punta, hasta donde sé, la utilizan mucho en la parte de, por ejemplo, plasmas. La gente que hace mecánica estadística computacional, modelado, ¿verdad?, simulaciones, la usa mucho porque se ha vuelto muy útil para estudiar, por ejemplo, conglomerados de partículas a cierta temperatura, y no tiene tanta importancia en termodinámica clásica como tal. ¿Okay? Entonces, es posible que se la encuentren más adelante, pero ya más asociada. Pero básicamente, de manera lo que dice lo siguiente. El resultado clave lo que les llevó a la evolución matemática de la tercera ley. La tercera ley, el teorema de Nernst, se escribe, vean la forma tan compacta que se escribe: límite cuando t tiende a cero de S2 menos S1 es igual a 0. O bien, límite cuando t tiende a 0, 0K, ¿verdad?
del delta S es igual a 0. Ese es el resultado, digamos, la versión moderna de la tercera. Hay un montón de resultados alrededor de esto, ¿no? Pero digamos que este es la versión más compacta. Vean que ya aquí es importante que ya lo que es enunciado, ¿no? Vean que tenemos la primera ley, el du igual a delta q más delta w, más o menos. Tenemos el de la segunda ley, ds es igual a delta q sobre t. Y ahora tenemos uno más que es este. Y t tiende a 0, delta s igual a 0. Ahí está la primera ley. La ley. Y la tercera ley. Recuerden que estas se pueden poner de una forma más general, ¿no? Tienen que, en términos de procesos que sean reversibles e irreversibles, pues yo puedo escribir esta ecuación, por ejemplo esta, como el delta S del sistema, más el delta S del entorno, eso tiene que ser mayor o igual que 0. El mayor es para procesos irreversibles y igual a para procesos reversibles. Igual esta, yo la podría poner en términos de energía simplemente. Diciendo que el delta U del sistema más el delta U del entorno es para que tenga una forma parecida, similar, para poder comparar término a término. Aunque dimensionalmente no son correctos, no son iguales, pero sí podemos comparar el delta S del sistema con el delta U del sistema. Bueno, estos son los tres principios básicos. Este particular es lo que se conoce como el teorema de Nernst. El enunciado lo que dice, el teorema de Nernst, dice que en las proximidades del ser absoluto, esa palabrilla proximidades, lo que quiere decir es cuando se acerca uno experimentalmente al ser absoluto. El ser absoluto, todas las distancias se verifican sin cambio de tiempo. Entonces, cuando básicamente lo que está diciendo es que cuando yo tengo un sistema que puede ser un líquido o puede ser un sólido y se baja la temperatura, todo cuanto las posibilidades del experimento lo permitan, ¿verdad? Y aquí depende de la parte experimental. Cuando eso ocurre, pues entonces todas las reacciones químicas, ¿verdad?, que ocurren en ese sistema, ya sea líquido o sólido, no presentan un cambio de entropía. O sea, el delta S es 0. O se verifican sin cambio de entropía. Entonces, en esa época, pues, Planck, que también trabajó mucho en termodinámica, se dio cuenta de que se podría, digamos, que agregar algo más a ese resultado de Nernst. Y en 1911, porque este resultado es de 1905, 1906, más o menos por la época que Einstein hizo la relatividad especial, efecto del fotoeléctrico, apareció la tercera ley de la atómica. Y en 1911, Planck, que ya había también trabajado mucho en termodinámica, le agrega digamos que un corolario a ese teorema, que se llama la hipótesis de Planck. Y Planck lo que agrega en este caso es que no solo el cambio de entropía,
sino que también el límite, cuando T tiende a ser de la entropía, o sea, de la función de estado, es igual a 0. ¿Y cuándo ocurre eso? También cuando tenemos el caso de una sustancia sólida o en equilibrio termodinámico. Entonces, NERDS lo estudió este cambio para reacciones. Ven que los cambios aquí son valores finitos. O sea, esto puede ser un número. O sea, ese delta S no tiene que ser 0. Recuerden que es S final menos S inicial. Y podría ser que la S final sea mayor que la inicial, en cuyo caso esta cantidad sería positiva. Lo que el teorema dice es que no importa. Si yo estoy cerca del cero absoluto, ese cambio de entropía va a estar muy cerca del cero. O sea, va a ser un delta S casi sin verificarse un cambio después de que ocurre la reacción. Ese es el enunciado de NERDS. Planck fue un poquito más allá. Él dijo, no, está bien. Ok, esos son cambios finitos. ¿Qué pasa si no es el delta S? ¿Qué pasa si es la función de estado? Ahí es. ¿Vale? Okay, esa fue la otra cosa que, o sea, lo que Planck vio. O sea, Planck tomó la idea de aquí. Porque vean que esto es de 1911. Entonces él dijo, bueno, ¿qué pasa si yo le comienzo a tomar el límite cuando T tiende a 0 a todas esas integrales que tenemos de termodinámica en entropía, en energía libre, ¿verdad? A la función de estado como tal, ¿verdad? La S como una función de T, P, V, etcétera, ¿verdad? Bueno, resulta que con las integrales que él probó en esa época, que siguen siendo las mismas básicamente que hoy, ¿verdad? Quizás escritas ligeramente distintas, cuando él calcula esos límites de esas integrales, o sea, toma el límite de esa integral, se da cuenta de que no divergen, sino que tienden a. ¿Sí? Y bueno, enseguida este resultado es lo que se llama, lo que él llamó la hipótesis de Planck, o lo que pues, la gente de esa época llamó la hipótesis de Planck, que básicamente es un punto de vista ampliado del teorema de Nernst, la tercera vez. Entonces, el resultado muy interesante en tercera ley. Por ejemplo, uno de los que más causó en esta época revuelo, confusión, ¿verdad? Fue que el límite, cuando T tiende a ser de beta, el coeficiente de dilatación cúbica, es igual a 0. Y efectivamente, cuando empiezan a hacer experimentos de bajas temperaturas, recuerden que en esa época también ya había gente en la parte experimental trabajando con helio y con nitrógeno en estado líquido. Y los llevaban hasta el estado líquido porque bajaban la temperatura todo cuanto podían, ¿verdad? Todo lo condensaban. La gente que estaba haciendo experimentos se dio cuenta que sí, que efectivamente cuando la temperatura tiende a ser, sí, cuando se baja la temperatura, todo cuanto sea posible, en un gas que se condensa, que se convierte en líquido, ¿verdad? Resulta que al intentar calcular el beta se multiplica. ¿Se hace cero? No, no quiere decir que se hace cero. Ven que esto es una teoría de límites aproximada. Porque ellos se dieron cuenta experimentalmente es que los valores de beta eran tan bajos que era prácticamente imposible calcular un valor concreto. Claro, esa evidencia experimental está en acuerdo con el teorema de Nernst. El límite cuando T tiende a 0 de beta es igual a 0. Bueno, entonces, el trabajo de Nernst vino a fortalecer lo que se estaba haciendo, por ejemplo, en física de bajas temperaturas. La gente que ya en esa época estaba trabajando en esa área, que hoy en día es una área que ya está súper desarrollada, ¿verdad? Y se siguen haciendo cosas interesantes, pero recuerden que en esa época, de 1910 a 1920, licuar helio
no era cualquiera el que lo hacía. Entonces, no es como hoy en día que se trata de un proceso rutinario industrial para suplir a los laboratorios de helio líquido y nitrógeno líquido, que hoy en día se usa para, qué sé yo, todos los experimentos que hay por ahí, ¿verdad? Para el uso de los microscopios, etc. En esa época, licuar helio no era tan sencillo, ¿no? O licuar nitrógeno. Y entonces ya había gente que lo estaba haciendo. Por ejemplo, el señor este de la ecuación de estado, el que hizo el método este de la serie PV, que vimos al principio, de escribir las ecuaciones en series, se me olvida el nombre, Kamerlingh. Ese señor trabajaba licuando helio, o sea, fue el primero que comenzó a trabajar en física de bajas temperaturas, y él fue el primero en licuar helio, ¿verdad? De hecho, le dieron el premio Nobel por eso, pero el trabajo de él no tenía ninguna relación con lo que estaba haciendo Nernst en la parte teórica, porque Nernst comenzó estudiando la tercera ley por las investigaciones de él en las reacciones químicas. Y luego se dieron cuenta que no, que era un resultado general, no solo aplicable a reacciones, ¿verdad? Sino también a es decir, una gran cantidad de sistemas termodinámicos. Entonces, pues esos trabajos, el trabajo experimental de Kamerlingh y el trabajo teórico de Nernst, ya para finales del siglo XX, del siglo XIX, ¿sí? Digamos ya para, bueno, no finales, sino ya como por los años 1920, se juntaron, se fusionaron. Y de ahí es que surge la disciplina que conocemos hoy en día como física de bajas temperaturas. Bueno, eso es una pequeña reseña, más o menos, de lo que en esa época, los cambios que se vieron, ¿verdad? A partir de esos años, de 1910, 1915, cuando se introdujo la tercera ley de la termodinámica. Y se han hecho cosas, ¿verdad? Hay gente que ha publicado artículos relacionados con termodinámica de la tercera ley, o sea, tratando de ampliar la tercera ley, ¿verdad? Pero hoy en día, como les digo, está más, si la parte teórica está más enfocada, qué sé yo, a estadística, mecánica estadística. Ok, bueno, entonces la tercera ley es una teoría es muy interesante. Se pueden hacer, aquí lo más bonito de la tercera ley es que muchos de los resultados que ya conocemos en termodinámica, ustedes que han calculado, ¿verdad? El beta, el kappa, el CP, el CV, el gamma, ¿verdad? La diferencia CP menos CV. Todas esas operaciones o esas ecuaciones que hay por ahí se ponen a prueba con esta teoría de límites. Y hay veces dan unos resultados es decir, en esa época no había evidencia experimental. Este resultado. El límite es interesantísimo, ¿no? El límite, cuando usted tiende a ser del cociente CP entre C. En la termodinámica clásica, ¿verdad? Antes de la ley de Nernst, ese límite ni siquiera se había pensado, ¿verdad? Es decir, ni siquiera se había tenido la idea de bajar la temperatura. En el caso pues, de la tercera ley, cuando se le saca el límite a esa expresión, eso ya no tiende a gamma, eso tiende a 1. ¿Okay?
vean interesante. Entonces, ¿qué significado tiene esto físicamente? ¿Qué significado tiene cuando se baja la temperatura que este cociente tienda a 1? La única forma de que tienda a 1, ¿qué diría uno? De que las capacidades caloríficas son muy parecidas. Y eso es lo que se comienza a ver en un experimento. Cuando se trabaja con un gas o con un líquido, lo que sea, que se está calculando la capacidad calorífica, las capacidades caloríficas se empiezan a aparecer. Y eso, nadie le había interesado fijarse en eso. Hasta que Nertz dijo, bueno, ¿qué pasa cuando T tiende a 0? Y cuando llegó a ese resultado, eso es igual a 1. ¿Okay? Enseguida fueron a la parte experimental, a ver qué era lo que estaba pasando. Y sí, efectivamente, cada vez que se baja la temperatura, todo cuanto el experimento lo permite, las CP y las CV se empiezan a aparecer. O sea, cuando se calcula, se hace el ajuste de datos y se calculan, son muy parecidos. O sea, los dígitos difieren un poco cuando se baja la temperatura. Entonces, era un resultado que nadie se había preocupado por él, ¿verdad? Hasta que Nertz apareció con esto, de la tercera ley. Bueno, yo lo que quería tocar estos detalles, lo básico, sobre la tercera ley y sobre los armenianos. Básicamente aquí, pues, y el material de curso, lo que entraría sería el capítulo 9, ¿verdad? Que sí se vio todo, potenciales, termodinámicos. El 10, les dije que la sección 10.1. Y estos temas, digamos, que están por aquí regados, digo regados porque en el libro no está en un capítulo concreto. Pero el CIERS, por ejemplo, sí tiene una sección de tercera ley, que de ahí más o menos fue que tomé la clase que les di el jueves. Así que si van a ver esa sección, ya les digo cuál es. Yo creo que en la carta al estudiante les digo cuál sección es, si no me equivoco. En el CIERS y Salinger, ¿verdad? El tercer principio está en la sección 7-7, que eso está en la página 227. De ahí fue que yo hice un resumen más o menos, y viendo otras referencias ahí, fue que les di lo de la tercera ley. Y lo de los cambios de fase, en ese mismo libro, que es la sección 7-6, o sea, la que está antes, que es la ecuación de Clausius-Klepper. Perdón, no sé cómo se pronuncia eso. Esa sección, la 7-6, es lo que más o menos está en la sección, la primera sección del capítulo 10. Básicamente es el capítulo 9, el capítulo 9 y la sección 10.1 del libro de Szymanski. Y aquí en el libro de Sears está la parte de la tercera ley. Ahora, Jacobianus, sí, no, es decir, lo tomé abiertamente ahí de las referencias que están de las referencias que están en la carta al estudiante. Para el que quiera estudiar más acerca de Jacobianus, les recomiendo el libro que está ahí en la referencia, que se llama Greiner. O sea, está ahí en la referencia, y yo lo puse, creo que está en la, ¿cómo se dice? En la plataforma. Voy a revisar, si no ahora mismo lo subo. Y ahí en el Greiner hay una parte en donde le habla de Jacobianus, que también fue de donde yo cogí la clase, y le hacen algunos ejemplos de cómo calcular Jacobianus. Digo esto porque ya por ahí un par de personas me preguntaron que dónde podrían ampliar más lo de Jacobianus. Pues el Greiner es una fuente donde explican bastante bien el tema, pero en esas referencias que están ahí, que yo les puse en
¿cómo se llama? En la carta del estudiante también hay otros libros que le explican un poco de jacobianos. Solamente que habría que ponerse ahí a revisar, ¿verdad? Y buscar. Y bueno, obviamente que esté el libro en PDF. Pero yo pienso que con lo del Greiner es suficiente, porque ahí le da las propiedades y le hace unos ejemplos y se entiende bastante bien lo que ellos hacen ahí, ¿verdad? Pero sí, digamos, no está en los libros de texto oficial. O sea, no están los libros que hemos venido usando. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Profe, El tercer parcial lo estamos revisando. Creo que ya deben haber deben haber como 3 o 2 problemas corregidos en cada examen. Yo esperaría que para el viernes estén corregidos, ¿no? Antes del cuarto parcial, que de hecho deberían estar corregidos para el viernes de la semana pasada. Es un atraso ahí. Así que yo esperaría que este viernes estén ya sin falta. Así que, pues, enseguida que estén corregidos, yo les envío un mensaje a la plataforma para los 5 días, digamos, se dice, para efectuar algún tipo de apelación. Y el examen del sábado, por ahí ya me han dicho varios que nuevamente están en la misma situación del examen anterior, que parece que tienen, si mal no entendí, parece que en la mañana tienen examen de física 3, creo que era. Entonces, métodos, no me acuerdo. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo vamos a pasar otra vez para las 2 de la tarde y que cierre a las 7, como se hizo con el tercer parcial. Vamos a ver aquí en la lista de los que están, por ahí está Steven Maña. Steven, ¿usted me oye? ¿Está conectado? Sí, profe, sí lo escucho. Disculpe que le pregunte, usted fue el que me solicitó la reposición, ¿verdad? Sí, sí, fui yo. Ah, ok, perfecto. No, entonces ya es para estar seguro porque son tantos nombres y que, es decir, anoté, pero viera que no me recuerdo si puse el apellido suyo. Y creo que en otros grupos también tengo otro estudiante que también se llama así. Entonces quería asegurarme de que fuera usted. Está bien. Entonces, en el caso suyo, pues la reposición será para el domingo, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, si no hay ninguna pregunta, quedaríamos aquí. Y entonces, pues el examen se abriría el sábado a las 2 de la tarde, a cerrarse el 7. Para la reposición de Steven, pues entonces usted se mete al mismo link del examen el domingo. Entonces ahí tiene que estar ya la reposición suya. ¿Qué más les iba a decir? Ese examen vamos a tratar de tenerlo revisado. No, y de hecho tenemos que tenerlo revisado para el lunes a más tardar en la noche. Porque la ampliación, si es que hay alguien en la ampliación, ojalá que no, pero si hubiera alguien, tienen que cuadrar las fechas, ¿verdad? Así que la ampliación es el 13 de noviembre, digo de diciembre. Así que para que queden los 7 días. Entonces, el lunes de la próxima semana estaríamos entregando es decir, ustedes ya podrían ver su nota del cuarto parcial en la plataforma. Ok, la otra cosa muy importante. En esta modalidad, jóvenes, creo que lo dije en la primera clase, en esta modalidad yo no le mando un correo a cada estudiante diciéndole su nota, porque para eso está la plataforma. Lo digo porque es que tengo estudiantes que 15 días después de que pasó todo, allá casi llegando a diciembre, me salen con que ellos no saben la nota. O sea, que nadie les dijo el promedio. Y entonces ya tuve en caso de un estudiante que tenía que ir a ampliación y no fue, perdió el examen de ampliación, porque no se dio cuenta. Entonces, la pregunta mía es, ¿para qué es la plataforma? Si es para consultarlo. Ahí usted va viendo sus notas. Así que se supone que el lunes en la noche ya usted sabe si pasó o no pasó.
Yo no le escribo un correo a cada uno diciéndole, mire, fulanito, parcial 1 tiene tanto, parcial 2 tiene tanto, no, sino que ya yo entiendo, asumo que ustedes ya vieron su nota en la plataforma. Si alguien quedó en alguna situación especial, pues ya esa persona me escribirá a mí. Me dirá, vea, profe, qué sé yo hice un reclamo y parece que no me lo están tomando en cuenta en el parcial tal. Entonces ya ahí, ok, ya yo veo y reviso a ver qué fue lo que pasó. Pero lo digo porque hay gente que siempre me sale con eso, ¿verdad? Que es que el profesor, la nota nunca me la mandaron. Para eso la plataforma, ¿no? Para que la revise, la consulte, y también es el sitio en donde se hacen los exámenes. Parece raro, ¿verdad? Que yo diga esto porque ustedes dirán, sí, pero eso, cada quien ve la nota, pero hay gente que me sale con esas preguntas, ¿verdad? Y entonces, no sé si es por molestar o qué, ¿verdad? Pero lo primero que yo le digo, pero ¿usted no está consultando la plataforma o qué fue lo que le pasó? Entonces, pues el lunes ya ustedes saben, y si hay alguien en una situación particular, pues me escriben y ahí resolvemos el caso que sea individualmente. Bueno, entonces, Profe, dígame. esta semana vamos a tener horas consulta. De ahí, se podría, sí, si la podemos hacer, yo la puedo hacer el viernes, es el día que podría apartar para hacerla, y la hora más o menos tendría que ser como tipo 3 de la tarde. Entonces, puedo mandar una invitación, ¿verdad? Lo que pasa es que yo me conecto si es a las 3 yo me conecto, pero a veces pasa media hora y nadie se conecta y está uno ahí esperando, ¿verdad? Que alguien se conecte. Entonces, yo puedo mandar la invitación, pero si ya yo veo que nadie se conecta, yo me salgo. Tengo que hacer otras cosas, ¿verdad? Entonces, de hecho la tengo anotada, ahora que usted lo pregunta. O sea, la tengo en un cuadernito que yo hago todas las semanas, yo hago una lista, un desglose de clases, y la tengo como una potencial clase, ¿verdad? Solamente que estaba esperando que alguien me hiciera el comentario. Entonces, yo no tengo problema, yo les envío la invitación el viernes, estos días, y ahí el que quiera conectarse, pues entonces, pues nos reunimos para aclarar dudas. Pero sí, ¿Está bien? digamos, si ya son las 4 y nadie se conectó, pues yo me salgo. Eso es lo único. Sí, está bien. Muchas gracias. Ok, bueno, jóvenes, entonces, un gusto haber estado con ustedes este semestre, y pues, parece que el otro año sigo en el mismo curso de termodinámica. Me iban a cambiar, pero no sé. El director prefirió que yo me quedara en este curso. No sé, yo le había pedido estadística, porque me gustaría volver a dar estadística, pero bueno, él me dijo que lo recordara los años. Vamos a ver. Entonces, bueno, pues nada, ahí estamos en contacto, y cualquier cosa entonces nos veríamos el viernes en la hora de consulta. Está bien. Hasta luego entonces. Bueno, profe. Gracias, profe. Bueno, ok, pura vida. Hasta luego. Gracias, profe. Ok, hasta luego. Pura vida.